decir, aquí es donde llevamos a cabo toda la información sensitiva. Aquí es donde tenemos la información del tacto, la presión, la vibración, todas las sensaciones que tenemos se van a llevar a cabo y se van a acumular en esta área. Quiere decir que cuando yo tengo una alteración acerca de la sensación, que no puedo distinguir alguna sensación, ya sea presión, ya sea vibración, calor, pues puedo tener alterada esta área. La área, sí, que es secundaria, que quiere decir que le ayuda a esta área que dicen algunos que es donde se almacena toda la información, es la 5 y la 7, que es en este giro. ¿Cómo se llama ese giro? Parietal superior. Entonces tenemos en el giro parietal superior, que es el área 5 y 7, que es el área secundaria, ¿sí?, del área sensitiva. Entonces ahí es donde se va a llevar a cabo, ¿sí?, todas las sensaciones. Entonces hubo un médico que era canadiense, que era Penfield, entonces empezó a darse cuenta que en estas partes, cuando hacía estudios con sus pacientes epilépticos, estimulaba acá y se daba cuenta que se movía la lengua, la cara, y empezó a hacer un mapa. Y por ejemplo se dio cuenta que el dedo o el pulgar era un área muy grande, muy extensa. En el caso de la sensibilidad, por ejemplo, la de la lengua, era una lengua muy grande, era muy extensa. Entonces empezó a hacer un mapa y empezó a hacer, ¿sí?, lo que actualmente llamamos, ¿sí?, las áreas, ¿sí?, o el mapa de Penfield. Que ahorita vamos a ver por qué él hizo dos. Esta que es la sensitiva y la otra que es la motora. Entonces ya vimos la área somatosensorial. Baja. Aquí teníamos las áreas que les estaba diciendo, ¿sí? La área sensitiva, que era esta, en donde él empezó a estimular cada uno de ellos y se empezó a dar cuenta, ¿sí? Por ejemplo, la mano era muy grande, el pie abarcaba hasta la cisura interhemisférica. Todo esto es, ¿sí?, es esto, que es la cisura, digo, el giro poscentral. Entonces se empezó a dar cuenta que, por ejemplo, este se metía hasta la cisura interhemisférica, donde teníamos, ¿sí?, el pie. Y aquí teníamos la motora. Él se empezó a dar cuenta que a la hora que estimulaba, por ejemplo, aquí vio que había una gran área donde estimulaba y era la de la mano. ¿Qué quiere decir? Que la mano tiene mucho movimiento y tenemos que tener mucho control. Cuando el área es pequeña, entonces no podemos controlarlo tan fácilmente como cuáles, ¿sí?, como en el caso de los pies. Y vean cuál era el más grande. Que quiere decir que él tenemos y nos ayuda a hacer muchos movimientos y controles, por eso tiene un área más extensa, así igual que la de la cara. Entonces este es el homúnculo de Penfield. Y después tenemos la área 4, que está en el giro precentral, que esa es la área motora primaria. ¿Qué quiere decir? Que una vez, ¿se acuerdan cuando vimos el arco reflejo? Que llega la sensación, ¿sí?, a esta área, y esta área la manda donde tenemos todo almacenado, que es la 5 y la 7, ¿sí?, va a mandar una respuesta por medio de esta área, que es la área 4, que es la área motora, es donde llevamos a cabo todas las funciones motoras. ¿Qué quiere decir si yo tengo una? Acuérdense que acá arriba, ¿quién irriga esta parte superior? La cerebral media. La anterior, porque una tercera parte hacia abajo iba a irrigar la cerebral media. Quiere decir que cuando tenemos alteraciones del área 44 y 45, no es la cerebral anterior, sino es la cerebral media. Entonces esta puede estar alterada. Si yo tengo un trastorno a nivel de la cerebral anterior o de la cerebral media, puedo tener, en esta área puedo tener trastornos de la motilidad. Y entonces, ¿qué pasa? Regrésate. Si a mí se me hace un trombo acá, en esta parte, que es de la cerebral anterior, ¿qué va a pasar? No va a poder mover el pie. Va a depender de qué lado, si es del derecho o si es del izquierdo. Entonces, si hay una trombosis acá donde no llega sangre, se va a alterar esto, y el paciente, si es en el área motora, ¿qué va a pasar? No va a poder movilizar ese. ¿Y qué pasa entonces si es en el área sensitiva? El paciente pierde la sensación de esa extremidad. Entonces ya podemos identificar dónde está la alteración, y desde aquí tú ya te vas dando cuenta
qué arteria está afectada. Si estamos teniendo que no podemos movilizar el miembro del lado izquierdo, ¿sí? ¿Qué arteria es la que está afectada? La arteria cerebral anterior del lado derecho. Entonces yo ya voy identificando cada uno de ellos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si es la mano? La que no la puedo mover. De la arteria cerebral ya está más abajo, vean, hasta acá se termina. La media. Esta es la media y va a depender igual el lado. Y la cara pues es totalmente de la arteria cerebral. A ver, no se confundan, este no es el occipital, acuérdense que vamos acá en el... Es la media. Sigue siendo la media. A ver, el homúnculo, eso es lo que quiero que quede claro, porque si así lo ven, ustedes piensan que este es parietal, este es temporal y este es el occipital, y no, viene en esta parte de acá, vean. Dan cuenta que hice un corte acá y estamos viendo toda esta imagen en este lado. ¿Sí lo entendieron? Sí. Sí, no haces eso. Después tenemos el área 5 y 7, que es lo que les decía yo, que es la área secundaria sensitiva, que es donde se lleva a cabo, ¿sí?, la acumulación o donde se guarda toda la información acerca de las sensaciones, donde tenemos nuestras noxias, donde aprendemos todo a través de las sentidos, de las sensaciones. Después tenemos el otra área, que es el área 6, que este es el área secundaria, ¿sí?, motora. ¿Qué quiere decir? Que han hecho estudios y das cuenta que cuando tú, ¿sí?, vas a caminar, en tu cerebro ya estás mandando información que vas a dar un paso, y quien está mandando esa información antes de que des el paso es el área 6, y el área 4 es cuando ya movilizas el paso. Entonces, ¿cómo hicieron estudios para identificar esta área? Dicen que mandaban unos elementos que se llaman positrones, ¿sí?, y se daban cuenta que al paciente le ponían un monitor y le decían que pensara que iba a mover la mano derecha, por ejemplo, y a la hora que estaba pensando que iba a mover la mano derecha se llenaba todo esto de sangre en esta área, ¿sí? Y cuando ya movía la mano cambiaba esta área al área 4. Entonces por eso dijeron que esa era el área premotora antes de llevar a cabo el movimiento. ¿Y quién lleva a cabo el movimiento? Es el área 4. Y el área 4 es el movimiento de todo el cuerpo. Por eso hicieron, también Penfield hizo un diagrama donde va a moverse cada uno. Y después teníamos esta área, que es la 9, la 10, la 11 y la 12, que era esto, que es el lóbulo frontal, que tenemos el giro frontal superior, medio y el inferior. Y la 12, que está por un corte medial, que ahorita vamos a ver, que se encarga de una asociación. Vean, aquí tenemos la capacidad de generar ideas abstractas del juicio, de los sentimientos, de las emociones y de la personalidad. Entonces, ¿qué pasa cuando te vas a la fiesta de fin de curso y es una alberqueada y al momento se quitó toda la ropa y se aventó porque ya tenía como 20 cervezas? ¿Qué le pasó a este lóbulo? Que se inhibieron estas áreas, la 9, la 10, la 11 y la 12. ¿Qué quiere decir? Perdió su... O sea, no tenía juicio. Entonces, el alcohol y las drogas actúan a este nivel. Y dicen, no, hombre, cuando no tomas bien seriecita, pero nomás pistea y no, hombre, se desplaya. ¿Por qué pasa eso? Porque el alcohol inhibe estas áreas y entonces se pierde todo. Esas áreas tienen que ver con la bipolaridad. Estos pacientes, por ejemplo, vean, el juicio, los sentimientos, la personalidad, las emociones, ¿sí? Aquí está la atención también. Entonces, los niños, por ejemplo, que tienen déficit de atención, ¿se han escuchado? Sí. Un niño que dice, tiene déficit de atención, el problema de él que tiene alterados estas áreas, ¿qué quiere decir? Está perdiendo su déficit de atención. Igual aquí están las emociones, por ejemplo, los pacientes que descuartizan y todo eso, ¿sí? Quiere decir que tienen alteradas estas, ¿sí? Si se dan cuenta, por lo regular siempre lo hacen a base de una sustancia. Yo siempre les digo, no creo que lo harían en juicio, sino en su sano juicio, sino siempre tienen que usar una sustancia que son drogas o algo y que inhiben estas áreas
para que no tengan juicio y puedan llevar a cabo un acto. Que aunque hay, por ejemplo, homicidios seriales, en donde esos amigos pues tienen dañado este lóbulo y por eso no tienen juicio y hacen todo lo que hacen sin llevar a cabo un juicio, unos sentimientos, emociones y personalidad. Quiere decir que cuando te deprimes, quiere decir que cuando te alteras tus emociones, tu problema es del lóbulo frontal, principalmente el área 9, 10, 11 y 12, que la 12 ya forma parte del sistema límbico porque está por la parte interna del hemisferio. Entonces, cuando yo tengo un paciente que es matón y que no tiene miedo a nada y que eso, yo ya sé que tiene alteradas estas áreas. Y la siguiente es el área 17, que ahora vamos a ver las áreas visuales. Que el área primaria, donde se lleva a cabo toda la visión, es el área 17, que esta se encuentra en el lóbulo occipital. Y tenemos áreas de asociación que nos ayudan a movilizar el ojo y a ver áreas de asociación, que es el área 19 y 18. Aquí me faltó un área, se dieron cuenta que es el área 8. Dicen que el área 8 es para que llevar a cabo los movimientos oculares. Quiere decir que, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando vimos que se tenían que mover los ojos como muñecas, se tienen que mover los dos ojos hacia un lado y hacia otro. Cuando se activa esta área, la 8, tanto de un hemisferio como de otro hemisferio, entonces los dos ojos se mueven al mismo lado, ¿sí? Cuando tengo alterado esta área número 8, por ejemplo, del lado izquierdo, ¿sí? Entonces mi ojo izquierdo se mueve y el derecho, ¿qué pasa? Se queda fijo, no se moviliza y se puede hacer una alteración, ¿sí? A nivel del área número 8. Entonces el área 8 es la que lleva a cabo los movimientos oculares, pero los movimientos oculares sistemáticos. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ir al mismo tiempo, al mismo movimiento. Ese es el área 8. O sea que cuando está afectada no se mueve. No se mueve. Por ejemplo, si es la del lado derecho, el ojo izquierdo es el que no se va a mover. Nomás se mueve uno, pero este se queda fijo. Por eso es cuando yo tengo un paciente que tiene una alteración vascular, por ejemplo, una isquemia, ¿sí? Le tengo que ver los ojos y le digo, a ver, mueva sus ojos. Y si yo veo que un ojo se queda estancado, que nomás se está moviendo uno, lo más seguro es que esté afectando esta área del área 8, que forma parte de estas áreas, que es las áreas del giro frontal superior, medio y una parte del inferior, que es este. Este abarca principalmente todo, ¿sí? Igual los parte del giro frontal superior y medio nada más, la área 6. Y después llegamos a esta, a esta área, que es el área 22, que es el área psicoauditiva. Quiere decir, ahí es donde llevamos a cabo la audición, ¿sí? Donde podemos escuchar, que es el área 22, que es esta, que se llama también área de Wernicke. El área de Wernicke es el área de la audición. Si se vieron cuando empezamos al principio, este doctor Wernicke dice que tuvo un paciente que se penetró una varilla y se introdujo dentro de esta área, ¿sí? Y se dio cuenta que el paciente hablaba todo, pero a la hora que le hablaban no entendía absolutamente nada. Entonces este es el área de la comprensión auditiva, cuando tú escuchas y lo comprendes, que es el área de Wernicke. Porque después tenemos el área, ¿sí?, de la habla, la área motora, para que tú puedas hablar, que es el área de Broca, que es la 44 y la 45. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una alteración del área de Broca, que es 44 y 45? El paciente entiende y todo, pero no puede hablar. Y viceversa, cuando tiene una alteración del área de Wernicke, pues el paciente aquí no entiende absolutamente nada. Y después tenemos el área 39 y 40, ¿sí?, que es el área del esquema corporal. Ese no está aquí, están del otro lado. Aquí está, 39 y 40. Tenemos después el área del gusto, vean. El área del gusto, que es el área 43, que ese no lo podemos alcanzar a ver aquí, lo vemos en un corte medial. Y el área, sí, auditiva, que es la 41 y la 42. A ver, cámbiale.
Aquí vemos en este corte, vean, en este corte es donde podemos ver mejor, ¿sí? Aquí están las áreas, ¿ya ven? 34 y 36, ¿no se ve? Bueno, eso los voy a pasar después. Ahorita alguien trae una USB para pasárselos.